Buenas noches a todas. A ver si... Hola Itziber, Esperanza... Hola Martina. Hola Marian. Estamos esperando aquí a que Roberto se superconecte. Hola abuela. Buenas noches. Mira, ahí está súper Roberto. Se acaba de conectar. A ver solicitud. A Roberto, vamos por agua. Muy bien, muy bien. Ahí tenemos Espera, a espera un momentito, espera. Roberto. Me ¿Cómo pongo, estás, Roberto? me pongo mis gafas, ¿vale? Perdón, esto sé que en público no se hace, pero... perdón. Me pongo mis brackets, ¿vale? Y ya Se podemos hablar. pone... Sí. ¿Y yo me Me quito, pongo mis me quito las plantillas o gafas porque qué? es que pues, no, ¿Sabes? no son mías las gafas, entonces con las gafas sí que no Así puedo y que... me mareo mucho, ¿eh? Son de Ana, mi mujer. Vale, pero perdón, perdón. Esta broma va porque muchas veces se oye Ahí, decir claro, el término de los podólogos son unos plantilleros, ¿sabes? Entonces, claro, como claro. cuando vas al O oftalmólogo y te cuando pones vas, gafas, pues son ¿ah? unos y gaferos, ¿sabes? O y te ponen como brackets. vas al dentista y te ponen unos... Exacto. Zapatos. Entonces, al final, o vas a mí y te vas con un par de zapatos, ¿sabes? Cada uno tiene su punto fuerte. Pero me hace ilusión hacer este directo porque, como digo, se conoce una gota de agua en un océano. Y yo que mi curiosidad soy un culo inquieto porque sabes que soy una curiosa. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué tal? ¿Y tú esto? ¿Y tú lo otro? Pues me ha hecho conocer un montón del mundo de la podología que me gustaría acercarlos a los padres y me gustaría acercarlos a otras personas que a lo Claro, y mejor esto también para simplemente los podólogos, ¿eh? Porque se sabes quedan que con el tanto a ti término de como a mí nos siguen plantilleros. muchos podólogos. Y eso también nos sirve a los podólogos que trabajamos con niños para ver también cómo tenemos que enfrentarnos ante esas situaciones típicas que, como dices, de considerarnos plantilleros, ¿vale? E intentar ser capaces y tomarlo como una norma habitual, que los padres se vayan de nuestra consulta. Si al final pensamos que los niños tienen que llevar un tratamiento ortopédico, que eso ahora lo vamos a hablar, pero si al final pensamos que el niño es necesario que se ponga una plantilla, que los padres se vayan con la idea clara de por qué le tenemos que poner esa plantilla y qué es lo que vamos a buscar con la plantilla, ¿vale? Porque si no, al final se quedan con la sensación de, no, es que yo he ido al podólogo y el podólogo me ha puesto plantillas. ¿Para qué? No sé, porque tienen los pies planos. Ya, pero eso es algo de lo que vamos a hablar y al final es algo que tenemos que tener muy claro porque está claro que, como dice Lau, si yo ya sabéis que a mí me gusta tanto a Lau llevarlo un poco al tema más de humor y así lo tenemos que llevar. Claro, yo tengo claro que si yo no veo bien, ¿de acuerdo? Me voy al óptico o al oftalmólogo. El oftalmólogo es el que tiene esa capacidad diagnóstica, el óptico es el que nos gradúa las gafas, pero acabo saliendo de ahí con unas gafas. ¿Por qué? Porque esas gafas a mí me van a generar un beneficio. O si tengo problemas en la TM, o soy capaz de detectar que tengo un problema con la comida, me duele la boca, tengo un problema dental, me tienen que poner un implante y al final yo tengo problemas en la boca, pues el ponerme unos brackets o ponerme unos invisible, pues también me va a generar un beneficio. Y eso, por, por desgracia, digo para mí, por desgracia, en otros profesionales de la salud está admitido y no hay duda sobre ello, pero sobre la parte de que un podólogo prescriba una plantilla, sí que a veces se toma como despectivo. Y eso es lo que pienso, que si somos capaces de dejar claro a los padres, los podólogos, somos capaces de dejar claro a los padres de por qué a su hijo le recomendamos utilizar un tratamiento ortopédico y qué es lo que vamos a buscar con él, se quitaría mucho ese término de plantillero. Correcto, y también yo que hablo con muchas madres y padres y a veces van al podólogo y les dicen, este tipo de calzado no.
Y le digo, ¿y por qué? Y me dicen, pues me ha dicho porque lo quiere más Sí, líquido. claro. Y le digo, ¿por qué? Me dice, ay, no sé por qué, por eso te pregunto a ti. Y yo le digo, a mí no me tienes que preguntar, se lo tienes que preguntar al especialista, ¿sabes? Le tienes que decir que por qué él Ujú. piensa que tu hijo irá, porque él tendrá una razón. Entonces, y a lo mejor esa razón puede ser discutible o Mm. no, pero sin toda la Claro, información claro, claro. no puedes Pero saber, y esa la dime. información al final es poder. Eh, una cosa, Roberto, que esto es Ujú. importante. Las plantillas en los Claro. niños son Y, por vida, porque eso es uno a de la los vida. temores de Claro, y las eso, madres. eso a Mi los hijo va a podólogos llevar nos lo tienen que plantillas preguntar los toda la padres vida. y si no nos lo preguntan, yo soy padre también, tú Laura eres padre y la mayoría de los que nos están escuchando son padres, pero claro, está claro, yo soy personal sanitario y tengo a lo mejor, por mis conocimientos, pues más facilidad para hablar o pedir explicaciones o pedir razones. Yo acabo de venir con mi hija mayor de traerla de un osteópata porque tiene un problema crónico, ¿vale? Y yo puedo preguntarle cosas, ¿vale? También porque me es más fácil porque pueda tener conocimiento sobre ello, pero los padres tienen la vergüenza o les da mm, preguntar porque creen que están o poniendo en duda lo que dice el profesional o a ver si lo que pregunto es una tontería o me creo a pies juntillas lo que me dice el profesional. Si tenéis dudas, preguntar y si lo que os decimos los profesionales sanitarios no lo entendéis o no estáis de acuerdo, preguntarlo. Porque que a mí me pregunten dudas respecto, es que este otro profesional me ha dicho esto, digo, ahora retomaremos ese tema, pero claro, yo no puedo saber lo que te ha explorado, lo que te ha analizado otro profesional. A mí pregúntame todas las dudas que tengas y yo pierdo. Yo utilizo mucho tiempo de mis revisiones de los niños a hablar con los padres. Yo hablo con los niños, se lo explico todo a los niños, pero los padres se tienen que ir con la idea claramente de si salen de la consulta con una prescripción ortopédica, es decir, con una plantilla, que ahora veremos si es para toda la vida o no, que los padres les quede claro, vuelvo a repetir y lo repetiré 50.000 veces, aquí no lo puedo poner en mayúsculas y no voy a gritar, ¿qué beneficio es el que quiero buscar con esa plantilla? ¿Vale? ¿Plantillas toda la vida? Mira, si al final decidimos, somos capaces de valorar que el niño que nos viene a consulta, bueno, necesita un tratamiento y que ese tratamiento ortopédico le va a generar un beneficio, el beneficio que normalmente buscamos mientras más pequeño sea el niño es normalizar lo máximo posible las estructuras anatómicas del pie para que a largo plazo, cuando sea mayor, tengan los menores problemas posibles. Otra cosa es que lo consigamos, pero vamos a intentarlo. Y podemos intentar generar una normalización de esas estructuras que puede ir asociado o no a dolor, que puede ir asociado a cansancio, que puede ir asociado o no a torpeza, ¿vale? Pero si encontramos que esas estructuras no están de forma fisiológica y queremos modificarlas, ¿vale? Existe un punto muy importante, y esto se lo digo a los compañeros podólogos a los que formo, a mis alumnos, a los padres, que son las leyes de crecimiento. Y las leyes de crecimiento actúan a nuestro favor o en nuestra contra mientras el niño está creciendo. Y es verdad que estamos creciendo hasta los 18 o 20 años, ¿de acuerdo? Porque nuestro crecimiento en longitud hasta que se cierran los huesos es hasta los 18 o 20. Pero una vez que se produce el cambio hormonal en los niños o niñas, ¿vale? 9, 10, 11, 12, 13 años, ¿de acuerdo? Porque no todos los niños lo tienen a la misma edad, pero entre 11, 12, Ujú. 13 años, una vez que se produce ese cambio hormonal, esas leyes de crecimiento son menos activas. Claro, entonces, mientras menos activas sean las leyes de crecimiento, que son los que nos pueden ayudar a modificar o a normalizar las estructuras, menos capacidad de corrección tendré. Entonces, cuando a mí me viene un niño, por ejemplo, de 6 añitos y detecto que su pie plano es no fisiológico, que ahora hablaremos cuáles son los 4 condicionantes que pueda tener un pie plano no fisiológico, y si yo encuentro que es no fisiológico, ¿vale? Decido trabajar de forma ortopédica, ¿vale? Y ahora veremos para qué trabajamos de forma ortopédica y hasta cuándo tengo que mantener ese tratamiento. Pues yo lo iré revisando, deberíamos ir revisándolo cada 6 meses, generando una modificación, y esto es muy importante, ¿vale? Que lo tenemos que tener en cuenta los podólogos, los padres, ¿de acuerdo? Y todo profesional sanitario que se dedica a los niños, debemos cambiar el estímulo que estamos generando a nivel del pie cada 6 meses, porque si no el cuerpo se acostumbra a ese estímulo y ya no genera más respuesta. A los 6 meses realizamos una revisión, modificamos el tratamiento o cambiamos el estímulo que le estamos haciendo, modificando altura, modificando densidades, modificando angulaciones, ¿vale? Y vamos a ir revisándolo cada 6 meses. Mientras más se acerca al cambio hormonal, más agresivo, entre comillas, tengo que hacer mi tratamiento para que genere más cambios. Mientras más pequeño, puedo ir de forma más progresiva, porque como está lejano a ese cambio hormonal, tengo más posibilidad de actuar. Y una vez que llegamos a ese cambio hormonal,
¿de acuerdo? Supuestamente nuestra capacidad de modificación va a ser muy pequeña, pero si el niño que estamos tratando tiene 11, 12 añitos, es niño o niña, es un niño muy activo, que por ejemplo juega al fútbol, entrena 3 días a la semana y compite todos los fines de semana. Aparte, ¿vale? Se está siempre moviendo, utiliza un zapato que no genera una gran rigidez a nivel del pie. Y encima, las estructuras del pie siguen siendo flexibles, que eso será uno de los 4 condicionantes que hablaremos de ese pie plano fisiológico. Yo puedo seguir con el tratamiento. Bueno, sabiendo que mi Ujú. capacidad de corrección será menor, pero puedo seguir con mi tratamiento siempre y cuando vaya viendo que cada 6 meses voy generando un beneficio. Bueno, pero si llega un momento en que, aun pasado el cambio hormonal, ya no genera un beneficio, pues digo, mira, papá, mamá, hasta aquí he llegado, ¿vale? Esta es la estructura que nos queda, ¿vale? Y cuando sea más mayor y en función de la vida que vaya a llevar y del calzado que vaya a llevar, puede ser que a lo mejor cuando tenga 40 años empiece con dolor en la rodilla. Pues ahí tendremos que empezar a trabajar sobre esa sintomatología en la rodilla, buscar la causa mecánica que tenga en el pie y tratar con plantillas, pero que el objetivo de esa plantilla ya no va a ser corregir la estructura, sino mejorar la biomecánica. Pero todo este rollo al final es, la respuesta es cambio hormonal, ¿de acuerdo? Claro, encima es una parte muy difícil de objetivar, en niñas es más fácil, en niños es más complicado, pero incluso después del cambio hormonal podemos seguir trabajando con esos niños siempre y cuando seamos capaces de valorar de forma objetiva que puedo generar un beneficio. ¿De acuerdo? Porque, porque, perdona, Roberto, antes hay que tener claro de que los niños, todo el mundo, como hay veces que hay un niño que nace y que tiene falta de vista, o que un niño que nace que tiene alguna Muy deformación digital, o que nace con un pulmón más grave, menos claro. desarrollado, o sea, hay niños que nacen con problemas en los pies. Estamos hablando Sí, de problemas lógicos. equinovaros o problemas que esos son extremos ya, con problemas neurológicos que derivan a los pies o Claro, simplemente claro. algún tipo de Claro, ahí valgo sí, o cabo ahí no hay que duda sí que es de poner ese patológico. tratamiento y es el Entonces, profesional sanitario el eh, que tiene que realizar la revisión, ¿de acuerdo? Buscar cuál es la causa, a ser posible, ¿de acuerdo? Hay causas que son congénitas, que ya se nacen con ellas y lo tienes claro, pero muchos de los pies planos que tienen los niños, ¿vale? Y aquí enlazo con una cosa, ¿vale? Que lo hemos estado hablando. Mira, no, esto lo digo porque el otro día vi una influencer claro, que enseñaba su pie. La tía tenía un pie cabo patológico, o sea, era impresionante. Y en toda su vida, no sé, ella se pensaba que la claro, estructura de sí. su pie estaba hecha para llevar tacones, para ser glamurosa. Claro, pero yo al ver ese cabo patológico, ¿sabes? Digo, Uf, ella a lo mejor de pequeño se podría haber tratado o más, o no, pero que te quiero decir que hay sí, cosas que por caza. el Claro, calzado afecta, pero no todo está producido por necesitar, el calzado. El eso es. calzado puede agravar, el calzado puede facilitar tener un pie más Sí. fuerte, el calzado puede disminuir deformaciones digitales, Claro, me gusta mucho que pero digas la no es palabra un puede, porque sí que factor es verdad que, y esto lo condicionante. sabemos, y hace poco tuvimos el Congreso Nacional donde hubo una mesa específica de calzado infantil, donde hubo compañeros que éramos más calzado respetuoso o pro respetuoso, y compañeros que hasta hace poco no eran pro respetuoso, y por suerte han cambiado y están ayudando a que muchas empresas de calzado que no eran pro respetuoso hayan cambiado el paradigma con el que trabajan con el calzado. Vale, utilizan otro término que es el de calzado saludable, pero al final yo no, en este sentido no tengo ningún problema. Solo que para mí sí que hay diferencias entre el término calzado saludable y calzado respetuoso. Pero está claro que, y yo esto te lo decía en relación a lo que me comentabas, ¿vale? Yo voy a un colegio, ¿vale? Una de las cosas que a mí me encanta es la atención primaria, la podología preventiva. Yo me voy a un colegio y y reviso 100 niños de 4 años de edad. 100 niños de 4 años de edad. ¿De acuerdo? De esos 100 niños de 4 años de edad, le hacemos una valoración de salud podológica, porque lo que se busca es salud, por eso es un programa de atención primaria. Y de esos 100 niños, los estudios científicos nos dicen que 60, ¿vale? 60 tienen pies normales, no existe ninguna patología. Otros 40 tienen datos compatibles con la no normalidad. Que sean datos compatibles con la no normalidad no es lo mismo que sea patológico, porque ese niño puede llevar algún componente de retraso motórico, por ejemplo, y que vaya un poco más retrasado su desarrollo y que el pie o la morfología de piernas y de pie que le corresponde a los 4 años, pues todavía no la tenga, pero puede ser que la consiga.
¿vale? Ese 40% que son los que tienen un pie no compatible con la normalidad o que pueda presentar algún componente de no fisiología, son los que a mí me van a venir a consulta. Bueno, el 60% de los niños que son niños con componente compatible con la normalidad no van a tener sintomatología. Los padres no los van a ver patosos. No van a ver los padres cuando comparen los pies de su hijo con el del otro niño que vuelque más los pies o que los meta hacia adentro o que tenga tendencia a caminar de puntillas o que se canse. Como no le ven esa No se van a sintomatología, pues cansar. esos niños a mí al podólogo no me llegan. Pero los otros niños son los que normalmente nos llegan. Y como son los que nos llegan, aquellos que normalmente tienen algún tipo de preocupación por parte paterna, y nosotros, si al revisarlo encontramos datos no compatibles con la normalidad y que un tratamiento ortopédico realmente le pueda generar un beneficio, pone plantillas, claro que sí. ¿Eso significa que yo soy plantillero? No. Significa que yo soy capaz Correcto. de haber hecho una exploración al niño, haber encontrado una causa mecánica que puede ser modificable con tratamiento ortopédico, que ahora veremos cuándo las plantillas actúan. Yo soy capaz de valorar que soy capaz de generar un beneficio con el tratamiento ortopédico y le pongo plantillas. ¿Soy plantillero? Pues sí, pues soy plantillero. A- Además, quiero decir, las plantillas que facilitan, estamos hablando eh, que compensan mecánicamente cosas que ellos No, sí, a naturalmente ver, no sí, sí, tienen, también, pueden no serlo, son un ¿eh? cacho de plástico rígido, quiero decir. Por eso, por eso quiero Claro, decir, si se necesita contención en la trasera, son más rígidas en la trasera. Por delante, si elementos, son textura, flexibles, si densidades, necesitan diferentes claro. texturas, diferentes densidades. Quiero decir que ahí existe una No, pero tecnología que no son las plantillas de sí, pero antes, que la es un seguimos cacho utilizando, ¿eh? de Esta es una plástico plantilla de que era mucho polipropilenio de menos una paciente a flexible. la que aparte tenía marcha en abducción, ¿de acuerdo? Que ya pues se le quedó pequeña y se la cambiamos, ¿vale? Y sí que es verdad, y esto me gusta decirlo siempre, que los estudios científicos, ¿vale? Son estudios científicos con mucho sesgo, con N limitadas, N es la población de estudio Ujú. en la que lo realizamos, ¿vale? Era muy pequeñita, pero dice que es capaz de una plantilla ortopédica, ¿vale? Tratamiento ortopédico, es capaz de generar cambios en la estructura, ¿vale? Si se cumplen una serie de condicionantes. Y Ujú. son, en primer lugar, que el pie plano sea flexible. Es decir, que tú manualmente lo puedas modificar. ¿Vale? Primero. En segundo lugar, ¿vale? Que utilices tratamientos a medida, es decir, que estén hechos a la morfología del pie del niño. En tercer lugar, ¿vale? Con la mayor densidad posible. Los estudios nos dicen que mientras más Ujú. dura sea la plantilla, no nos habla de rígido, nos habla de dureza, más capacidad de modificar esas estructuras. Es lógico. ¿De acuerdo? El cuarto, ¿vale? Es que el niño realice una gran actividad Correcto, física correcto. o tenga una gran actividad diaria, porque esto es algo muy importante, ¿de acuerdo? Porque de eso ahora lo retomamos, ¿vale? Porque al final las plantillas funcionan por impacto, ¿de acuerdo? Y los estudios, ¿vale? Hay un par de estudios que decían que el número de horas mínimo de uso real y efectivo de la plantilla para que genere algún tipo de cambio deben ser 8 horas al día. Claro, y esto es un ejemplo, ¿vale? Y ahora hablamos del calzado, ¿vale? Y relacionamos los dos componentes, lo que hablábamos de actividad, ¿de acuerdo? Y de uso diario, cuando nosotros ponemos una plantilla o al niño le ponemos una plantilla encima del pie, ¿de acuerdo? Las plantillas solo funcionan en el momento que el pie esté apoyando en el suelo y esté realizando una actividad. Porque, claro, las fuerzas reactivas del suelo, claro, son las que van generando ese Las cambio o fuerzas estímulo. reactivas Y del ahí lo suelo. enlazamos con el Correcto, ¿no? calzado. Porque si tenemos un calzado, vale, tenemos un calzado que tiene una suela muy fina, Correcto. ¿de acuerdo? Todas esas fuerzas reactivas del suelo y que no tiene media suela amortiguada, todas esas fuerzas reactivas del suelo, ¿vale? Del suelo sobre el pie con la plantilla son las que nos van a ser capaces de generar algún tipo de modificación o cambio. Pero si no trabajas con esos condicionantes, ¿vale? Nuestra capacidad de generar Correcto. beneficio es mucho menor. Correcto, lo que quería así una Claro. puntualización, que las plantillas sean duras, es como zapato Resistente feroz que es duro, quiere decir que el material es denso, de impacto. quiere decir Claro. que no tiene capacidad de absorción de choque, o sea, absorción de impacto, o sea, no es típicas sandalias muy blanditas o típico deportivo de material que se comprime porque ese tipo de material absorbe los impactos y entonces la plantilla no tendría sentido. Entonces, Claro, cuando claro, decimos claro, dura, claro. Pero zapatos feroz también es sí. duro. O sea, ese es el mismo concepto. Y otra cosa,
Roberto, que es curioso que ahí hay un poco de confusión. Entonces podemos decir que un peque que se le pone plantillas con un zapato respetuoso Claro, claro. sería como los Mira, iba a poner ejercicios también que el ejemplo se de, hacen en el ostras, que acabo adulto. de venir del fisio y me ha dado un masaje, me ha puesto electroterapia. ¿Qué pasa? ¿Que el fisioterapeuta también es un masajista? No, el fisioterapeuta utiliza la terapia que él conoce, que es más efectiva para generar un beneficio. Y en ese caso es alivio de sintomatología y hay que buscar la causa, porque si yo tengo un problema a nivel muscular, Correcto. alguna causa tengo que tener. Y por mucho que yo trate el síntoma, si no trato la causa, me va a volver a aparecer. Lo mismo nos pasa con las plantillas y los pies planos, ¿eh? Y esto yo lo digo siempre. Un pie plano no fisiológico es un síntoma. ¿Vale? Yo escucho mucho decir, es que me han dicho que tengo un pie plano, que mi hijo tiene un pie plano, tengo que poner plantillas. Le digo, ¿vale? ¿Y cuál es la causa? Dice, no, que tiene pies planos. Digo, ya, no. Pero ¿por qué tiene pies planos? No, porque me han dicho que tiene un pie plano valgo. Digo, vale, perfecto, tiene un pie plano valgo, pero un pie plano valgo es un síntoma. Bueno, que puede ser fisiológico o no fisiológico, si le van a poner plantillas es porque han detectado que es no fisiológico, pero tiene que tener alguna causa. Y si yo no sé la causa y no actúo sobre la causa, por mucho que le ponga plantillas que intenten mejorar la estructura, si no genero algún tipo de modificación o beneficio sobre la causa, no voy a ser capaz de tratar. No tiene sentido. A ver, si tiene sentido. Bueno, pues al No final tiene sentido las eh, plantillas. pónselo porque lo más seguro que ese niño con las plantillas camine mejor y tenga menos síntomas, pero en el momento que se quite las plantillas, el pie va a hacer, ¡pum!, se te va a caer totalmente. Y cuando el niño acabe de crecer, el pie lo va a tener aquí totalmente, no se le va a ver normalizado. Correcto. ¿Vale? Y lo que me hablabas del calzado, y esto para mí también es muy importante, ¿vale? Ya no solo la media suela, que no tenga capacidad de amortiguación, que yo sí que lo entiendo, ¿de acuerdo? Para cuando los niños tienen educación física o hacen un deporte en el que generen más impacto, para ese momento, ¿vale? A un calzado con un poquito más de amortiguación si quieren, que para eso, ¿vale? Por ejemplo, tenemos este modelo o cualquier otro modelo, un modelo que haya con un poquito más de amortiguación, pero no solo totalmente blanda. Y os cuento un estudio. Existe evidencia científica, ¿vale? Y esto nos puede chocar un poco, pero existe evidencia científica que una serie de ejercicios, ¿vale? Ponemos entre paréntesis la rehabilitación, puede corregir un pie plano. Dices, ostras, ¿cómo que la rehabilitación o ejercicios puede corregir un pie plano? Sí, pero si analizamos ese estudio, ¿vale? Nos dice claramente que el estudio está hecho en población adulta, ¿de acuerdo? Primero, ¿vale? Que es una población adulta tiene que tener más capacidad de control y de saber lo que hace. Segundo, ¿vale? Tenían pies planos flexibles, ¿vale? Y tercero, realizaban un programa de 30 a 40 minutos, de 30 a 40 minutos todos los días, ¿vale? Una serie de ejercicios de 30 a 40 minutos todos los días en una consulta con un fisioterapeuta. Y ese tratamiento lo llevaron durante 6 meses. ¿Vale? E hicieron una comparativa del pie antes del tratamiento y después del tratamiento. Claro, es que así, ¿vale? Sí que puedes llegar a generar algún tipo de modificación en la estructura, pero esto, si lo que me estáis escuchando sois papás o hipodólogos, pensar, ¿vale? Los ejercicios que podemos mandar a los padres, o yo como padre, si tengo que hacer un ejercicio todos los días de media hora a 40 minutos con mi hijo, ejercicios que encima un adulto es capaz de hacerlo, pero los niños, si leemos este ejercicio que están relacionados con el foot core y ahora lo relaciono con el calzado, ¿vale? Con el foot core y lo relaciono con el calzado, son muy difíciles de hacer, ¿vale? Y es más, Ujú. antes os he dicho que los elementos ortopédicos o cualquier tratamiento que nosotros podíamos poner en un niño, si queríamos modificar la estructura, podíamos hacerlo hasta que se generara el cambio hormonal, ¿vale? Pues lo mismo nos pasa con el tema de la rehabilitación, ¿vale? ¿Cuándo podemos trabajar con la potenciación de un músculo? Porque relacionado con el pie plano no fisiológico, hay un músculo que sufre mucho, que es el tibial posterior, ¿de acuerdo? Que es un músculo que va, yo hice un post la semana pasada, bueno, un mega post que Correcto. puse ahí la Biblia, ¿vale? Ya lo sé, ¿vale? Pero relacionado con ese tibial posterior y el escafoides, ¿vale? Que si nosotros somos capaces de potenciar ese músculo, somos capaces de controlar los momentos pronadores. Y si yo controlo este movimiento, pues puedo ayudar a normalizar más ese pie o que las estructuras no sufran y por lo tanto el niño no tenga dolor. Claro, pero ¿cuándo podemos potenciar un músculo? Pues una de las leyes de crecimiento nos dice que antes del cambio hormonal se trabaja con activación muscular, ¿de acuerdo? Porque lo que se desarrolla es el sistema esquelético. Y después del cambio hormonal se desarrolla el sistema muscular. Con lo que antes del cambio hormonal, si tengo un niño muy lejano al cambio hormonal, 3, 4 añitos, ¿vale? No intentes potenciar un músculo. ¿Por qué? Porque su cerebro no va a tener la capacidad de generar ese aumento de tono. Lo tienes que activar. Una vez que el Correcto. músculo esté activado, posteriormente puedes potenciarlo. ¿Y cuál es el principal elemento que favorece la activación de la musculatura, tanto intrínseca como extrínseca del pie?
caminar como si estuviéramos descalzos, porque así la musculatura trabaja. Y sobre todo, músculos que son de dentro, ¿vale? Del pie, que nos hacen estos movimientos, ¿vale? Que nos ayudan, otro músculo que tenemos aquí, ¿vale? En la cara interna, ¿de Ujú. acuerdo? Mientras más descalzo trabajemos, mayor impacto, mayor propiocepción y más trabajan, ¿vale? Ya no solo en cuanto a la suela, ya no solo en cuanto al drop, sino en cuanto a la anchura, el foot sail, la forma del pie. Y ahí es otra de las cosas que, si nosotros al niño Ujú. desde pequeñito le estamos permitiendo que cuando empieza a caminar, camine descalzo en casa o con calcetines, y cuando ya empieza a salir a la calle, utilizar un calzado como si caminara descalzo, pues ese proceso de activación ya lo tenemos trabajado y ya lo tenemos en el niño integrado para cuando sea más mayor, si queremos empezar a trabajar con esa potenciación, pero estoy hablando de más mayor, de esa musculatura que está sufriendo o que está deficitaria, lo tengo más fácil. Pero si toda mi vida he utilizado un zapato muy estrechito o con un contrafuerte muy duro que no me está ayudando a que la musculatura se acostumbre a activar y a trabajar, cuando quieras potenciarlo, es que te tienes que ir al primer escalón, es que no has subido ni el primero. Yo subiré el segundo cuando he subido el primero, pero si estoy en el escalón cero, para llegar al segundo tengo mucho más paso. Correcto. Cuando te oigo hablar me encanta porque es como evidencia Claro, claro, científica de que los pies están totalmente conectados con la cabeza, ¿sabes? Esa conexión, esa estimulación que es claro, tan importante porque al final, quieras o no, las plantillas son estimulación. Es un tipo de mecanismo que claro, tú claro. utilizas Generar, para generar cambios en estimular la un tipo de modificación de las cadencias fuerzas en que el recibe un pie. segmento óseo, por si lo quieres modificar, o generar un beneficio a nivel de un músculo. Si yo un músculo que origen e inserción es este, si el pie se aplana, ¿vale? Origen e inserción acaba aquí, ese músculo es deficitario. Pues yo voy a volver el pie cuando el niño esté caminando a su posición lo más fisiológica posible para que ese músculo tenga una ventaja mecánica. Porque si lo permito estar mucho tiempo aquí, ¿vale? El músculo se deforma. Esto hay una ley que a mí me gusta mucho y que los podólogos la trabajamos poco y que los padres la deberían conocer, que se llama la ley de Davis. Y la ley de Davis nos dice que las partes blandas, que son los tendones, ligamentos, músculos, si tú mientras está creciendo, ¿vale? En fase de crecimiento, tú un músculo o un tendón, un ligamento, lo mantienes durante tiempo alejando origen e inserción, ¿vale? Se van a generar nuevas fibras para adecuarse a la nueva longitud, ¿vale? Es decir, que mientras el niño está creciendo somos capaces de generar aumento de longitud de una estructura. Y me voy al contrario. Si tú un ligamento, músculo, tendón, que la longitud normal es esta, ¿vale? Y como tienes el pie muy plano, ¿vale? Tienes el pie totalmente volcado hacia adentro, longitud se aumenta y el niño cada vez que esté de pie, el tendón o el ligamento en vez de estar aquí, está aquí. ¿Vale? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Vale? Se nos va a deformar, se nos va a enlongar. Claro, si ese ligamento se enlonga, yo pierdo esa capacidad de generar un beneficio y tengo que volver a su posición, ¿bueno? O incluso, ¿vale? Que ya sería la parte contraria. Si yo un ligamento o un músculo en tendón lo mantengo mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo, origen e inserción más cercano, se destruyen fibras y al final el músculo se acorta. Esa es una de las justificaciones por las que intentar utilizar siempre que sea posible el Correcto. drop lo más bajo, porque si no al final nuestro tendón de Aquiles, ¿vale? Lo estamos acortando, acortando, acortando. ¿Vale? Claro, Correcto, eso es lo que le pasan a los niños con TEA, que claro, padecen puntillismo, claro. que de tanto ir de puntillas se Botox. le Claro, acorta la claro, musculatura, claro, pero al hasta final incluso se le el tienen que diagnóstico dice, inyectar no, Botox tiene una marcha de puntillas por cuando equino. son... Bueno, no, si el niño lleva Sí, desde los 3, desde que empezó a caminar con un equino, al final esa musculatura se te va a cortar. Claro, y lo más seguro es que sea una consecuencia, y más si hay un componente neuromuscular, correcto, que ese es el problema. Pero, claro, yo no tengo duda, y los padres lo correcto. sabrán, que el componente neuromuscular, ¿vale? No hay duda de que tenemos que generar beneficios desde el punto de vista ortopédico, ya sea para generar estabilidad, ya sea para generar equilibrio, ya sea para generar normalización Ujú. en esas estructuras. Y esos niños, por desgracia, van a necesitar tratamiento toda su vida. Y mientras más mayor, ese tipo de tratamiento tiene que ser lo más dinámico posible, ¿vale? Tenemos desde plantillas hasta férulas que abarcan todo el pie y férulas que permiten movilidad a nivel del tobillo. Claro, ahí el cambio es muy distinto. Pero esa parte es la que no, los papás no los tienen tanto en duda, pero sí que tenemos que tener en cuenta que el tratamiento que tenemos que poner en esos niños, saber dónde está nuestro límite. Porque normalmente los niños que tienen problemas neurológicos, a no ser que exista una espasticidad, que es una gran contracción, la mayoría de los problemas neuromusculares, ¿vale?
se asocia muchas veces con componente de hipotonía, que es la pérdida del tono o fuerza muscular, con lo que la posibilidad de que esos músculos generen la estabilización por sí de las estructuras no te lo van a conseguir. Y por mucho que tú normalices el pie, ¿vale? Si el músculo es hipotónico, ¿vale? El momento que quites la plantilla te vuelve. Por eso ahí tienes que mantener durante mucho más tiempo el tratamiento. Correcto. Y eso es exactamente lo que tú dices de no centrarse en la causa, porque, o sea, estamos hablando de que ese Claro, valgo, claro, tienes una causa, el valgo en sí no es lo importante, ¿sabes? Tienes una causa más claro, allá que hay que claro, detectar, por mira, eso y hay que saber los padres decir porque, de claro, por qué. ¿Por qué me vas a poner exacto. plantillas? Porque se va el pie, pero ¿por qué? Y que salgan satisfechos, porque yo Pero por ese veo miedo, a es los que padres que tenemos miedo, ¿eh? A salen ver, insatisfechos yo he de las sido padre consultas. también y cuando Que llevaba a mi hijo al pediatra, ¿vale? Que no tengo, yo confío totalmente en los pediatras, ¿eh? Claro, pero no es mi rama porque yo hay cosas de pediatría que conozco, pero muchas no, porque yo soy podólogo, aunque me dedica a niños, pero yo soy podólogo, claro, y ujú, todo, tal, correcto. pues vas a tus revisiones, te dicen esto es normal, esto no es normal, ¿vale? Y si esto no es normal, tenemos que ponerle este tratamiento. Tú no lo dudas, ¿vale? Y si lo dudas, pregúntalo. No, tenemos que perder ese miedo a preguntar las dudas. Porque si a mí un padre o una madre que me trae a su hijo, me pregunta dudas, ¿vale? Para mí mejor, porque me permite, ¿vale? Poder explicarle mejor qué es lo que tiene su hijo o qué es lo que yo creo que tiene su hijo y qué es lo que voy a intentar conseguir. Si a mí el padre, tal cual estoy contando las cosas, esto con perdón, ¿eh? ¿De acuerdo? Tal cual estoy contando las cosas, o el padre, yo estoy explorando al niño y estoy contando las cosas que hago y el padre o la madre está con el móvil, ¿vale? Digo, mierda. Digo, bueno, yo sigo hablando con el padre, aunque no me está haciendo caso. Padre o madre, perdón esto, porque, ¿vale? Pero, ¿deberíamos los profesionales Exacto, de la salud exacto. emitir un informe cada vez que un niño viene a consulta? Deberíamos, ¿de acuerdo? Pero el problema es que cuando queremos realizar un informe realizar un informe en condiciones, a nosotros nos lleva un tiempo, ¿vale? Y mira, y esto los papás os habrá pasado, ¿vale? No es crítica, ¿eh? Pero en la seguridad social, cuando vas a una especializada, atención especializada, ¿vale? El especialista está casi más tiempo delante del ordenador que mirándote a ti o analizándote. ¿Por qué? Porque lo tiene que escribir todo y hacer el informe por ley, lo tienen que Porque hacer. está Si haciendo el tú se lo pides, informe. ¿vale? Te lo dan, te lo imprime y te lo da. Claro, pero a ti te ha dedicado poco tiempo. Nosotros preferimos pasar mucho más tiempo con los niños, tirándonos al suelo, hablando con ellos, explorándole y hablando con los padres y para explicarle 20 veces para que se le queden las cosas claras, que después si a mí me piden un informe, ¿vale? Yo te digo, yo digo, trabajo con dos opciones. Una, sin ningún problema, yo ahora cojo un papel con mi boli rosa, ¿vale? Porque a mí me gusta mucho utilizar el boli rosa para pintar a los niños y te escribo qué es lo que tiene tu hijo y el tratamiento que le voy a poner y cuándo le haré la siguiente revisión. Pero si quieres que te haga un informe detallado, que es todo lo que yo he visto en tu hijo, todas las pruebas que te he hecho, los valores, te lo hago, no tengo ningún problema, pero eso a mí me lleva un tiempo. Y si a mí me lleva un tiempo, ¿vale? El podólogo se lo tiene que cobrar, porque es como una hora más de consulta. Y esa es mi opinión y eso es lo que yo siempre hablo con los compañeros, ¿de acuerdo? Correcto, Y a mí me encanta que cuando correcto. me vienen pacientes a consulta o a la uni, ¿vale? Y yo veo un informe bien hecho, digo, ole, ole, ¿vale? Pero por desgracia la mayoría de las veces no vienen, pero viene relacionado con eso, porque al final utilizamos más tiempo en analizar a nuestros pacientes y hablar con los papás para que se le queden las cosas claras. Pero si toca un podólogo como yo, que habla por los codos, ¿vale? Y que dice, entonces a veces los padres se vuelven locos. Y eso sí, yo acabo, cuando salen por la puerta, digo, resumen, tu hijo tiene ya la voy, ¿eh? Tu hijo tiene un pie plano no fisiológico por esto, ¿vale? Y vamos a tratar con esto y con esto, y en 6 meses haremos esto, ¿vale? Por lo menos, y ahí esto me pasa mucho, ¿eh? A veces me vienen con los papás, ¿vale? Porque no pueden venir con las mamás. Y me dicen, ostras, es que todo esto que me has contado, digo, no te preocupes, dame el móvil, digo, y ponme el teléfono el número o el WhatsApp de tu mujer, ¿vale? Y les grabo una nota de voz y le cuento en una nota de voz, ¿vale? Al padre o a la madre, o si vienen con la abuela para los papás, Claro, ¿vale? Lo que yo le he visto, cuál es el diagnóstico, lo que he hecho en la exploración, lo que he visto, lo que se sale de la normalidad y cómo tenemos que trabajarlo y lo que vamos a hacer para que así se quede guardado. O me dicen, ¿es que me puedes dar un informe para un compañero? Y digo, sí, déjame el móvil, grábate esto, y en 2 minutos lo he dicho. Es que escribirlo, pero al final, lo importante, Roberto, es que tú, entre comillas, tratas con respeto a las familias y no es un porque sí, porque a todo el mundo nos importa
la salud y ese porque sí, porque si es duro o porque se va al pie o Claro. porque sí, ¿sabes? Nos hace ir a señor Google, a ver qué nos ha dicho el podólogo, porque no me lo ha explicado y entonces voy a Google o voy al lado de Zapato Feroz y me dice, Todo. este podólogo no me convence, dame nombre de un calzado, de un podólogo respetuoso. Y yo, a ver. ¿Qué significa un podólogo respetuoso? ¿Sabes? Que te vaya a recetar, Calzado a oír lo que respetuoso. tú quieras o que te comente, porque Claro. cuando tienes que ir a un podólogo, lo menos importante es el calzado. O sea, el calzado es importante, sobre todo, luego hablaremos de eso, pero es porque tienes un problema y necesitas ayuda de un profesional. Aparte que ya hemos hablado tú y yo, que hay cosas que mejorar en la podología, como que yo lo hemos estado hablando de a los niños anticiparles qué les va a hacer un podólogo, que te va a tocar los pies, que te va a quitar los zapatos, que te va a quitar los pantalones. En cualquier profesión, yo veo que en el sector de la sanidad hay un poco de vamos a llevarte al médico y el niño se encuentra ahí con el espectáculo y no sabe, tienes un problema en los pies, te van a ayudar, Claro. anticipar, ¿sabes? A que los padres sepan lo que le van a hacer y los padres le puedan contar a sus peques lo que le hagan. Pero aparte de eso, Claro. Mira, ¿cuáles son las cuatro razones claro, sobre todo que con el principal tú motivo de tienes en consulta, ¿vale? Que cuenta es para los pies recetar planos de una los planta? niños, ¿de acuerdo? Y yo aquí, ¿vale? Lo hablaba con Lau, ¿vale? Voy a empezar a utilizar más las redes sociales, ¿vale? Pues al final he pecado, peco, ¿vale? Soy pecador y voy a utilizar más las redes sociales. Y una de las cosas que quiero hacer con el Instagram es trabajar con la cultura de salud podológica. Y voy a intentar trasladar toda la mayoría de la información que tengo en mi cabeza, intentar escribirla en posts pequeñitos, ¿vale? Y- ¿vale? En post Yo creo pequeñitos, que Instagram ya, va ya, a otra cosa volar es lo por que los aires, consiga, otra ¿sabes? cosa es lo que O sea, consiga, pero sí, lo no, eso conseguiré. es lo que quiere. No sé si será capaz, ¿sabes? Porque como habla, también escribe, ¿eh? Ya, ya. O sea, entonces hay que filtrar, ¿sabes? Cuando yo tengo cosas escritas por Roberto, mi equipo me Lo dice, ¿me lo puedes conseguiré. traducir? Sí, O sí. sea, entonces, Sí, porque lo voy a hacer cortito y pero sencillo y al pie, como lo se decía lograrás, lo cuando lograrás. entrenaba fútbol. Vale. Y para toda la familia. Vale. Y hace poco que tuvimos el Para toda Congreso la Nacional, familia. hubo una mesa de calzado infantil, que tal como te he dicho, yo traje pie plano, donde estuvo Neus, que sé que creo que estaba por ahí conectada, y yo puse una diapositiva que la pondré también en Instagram, que eran fotos de sillas. ¿Vale? Yo estaba hablando del pie plano infantil y puse fotos de sillas, y la foto era, ¿en qué silla os gustaría sentaros? ¿Vale? Y eran sillas más cómodas, más incómodas, más rectas, menos rectas, con una, dos, tres, cuatro patas, ¿vale? Había sillas de una o dos patas, claro. Una silla de una pata es muy inestable, una silla de dos también, claro, pero todos son sillas, claro. Aquí va esto en relación a todos los niños en condiciones normales nacen con pies planos y esos pies planos, para que sean fisiológicos, tienen que cumplir cuatro condicionantes. Y estos cuatro condicionantes yo los nombro aquí ahora un poquito, pero va a ser sobre los... Claro, claro, fisiológicos que es Eh, normal, fisiológicos que está Define el tema dentro de la fisiológico para la normalidad, gente ¿vale? que no te Y entienda. es y no necesita ninguna valoración más exhaustiva o realizar revisiones periódicas para ver si no evoluciona de forma fisiológica. Es decir, todos los niños nacen con ausencia de arco y poco a poco ese arco debería formarse. Y hasta los 10 años ese pie se está formando relacionado también con ese componente de cambio hormonal. Y para que un pie plano sea fisiológico, tiene que cumplir los cuatro puntos en los que se apoya una silla, ¿vale? Por eso son las cuatro patas de la silla, por eso también ponía la fotografía de la silla, y es que sea flexible, ¿correcto? Que sea asintomático, que es decir, que no tenga síntomas, que sea flexible, capacidad de corrección, que sea asintomático, ¿vale? Que sea simétrico, es decir, que los dos pies sean igual de planos, ¿vale? Y por último, y es el que es el más importante, y este es el que tiene que trabajar el podólogo, en estos tres, los padres vais a ver que lo podéis hacer en casa sin ningún tipo de problema, pero el cuarto, el que es el más importante, es que no tenga causa. Es decir, saber si ese pie que ahora yo estoy analizando con 3 añitos, aunque sea flexible, aunque sea simétrico y al niño no le genere ningún síntoma, pero si tiene alguna causa, y las causas pueden estar en el pie, pueden estar en la rodilla, en la pierna, a nivel general, a nivel muscular, a nivel neurológico. Hay muchas causas,
¿de acuerdo? El podólogo o cualquier otro profesional que se dedique a trabajar con los miembros inferiores de los niños somos los que tenemos que explorar para ver si presenta alguna de esas causas. Y si presenta alguna de esas causas, ese pie plano es no fisiológico. Que sea no fisiológico no significa que necesita tratamiento, porque en función del factor asociado a ese no fisiológico, puede ser que el factor por sí solo tenga capacidad de normalizarse o que yo pueda ayudar a que se normalice con terapia no ortopédica. Si yo sé la causa y sé cuál va a ser la evolución del niño y esa causa yo la puedo ayudar a que disminuya o desaparezca sin tratamiento ortopédico, no le pongo plantillas y digo, tienes un pie plano flexible, no fisiológico, esta es la causa y como el desarrollo natural de esta causa debería ser a normalizarse, aunque tú vayas más retrasado, tu hijo vaya más retrasado, pero tiene que tender a normalizarse, vamos a trabajar con elementos con zapato respetuoso o con terapia que nos ayude a que ese elemento se normalice antes y hacemos revisiones a los 6 y a los 12 meses, comparando la estructura. Y no es preciso una plantilla, pero si el factor que puede Y estar no es haciendo que preciso ese una pie plano plantilla. no se desarrolle de forma fisiológica o no desaparezca, ¿de acuerdo? A medida que va creciendo el niño, entonces tendremos que trabajar desde el punto de vista ortopédico para ayudar a que las estructuras óseas que no están bien colocadas, colocarlas, ayudar a que ese componente muscular no sufra y trabajar también sobre la causa. La mayoría, claro, si es músculo, 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 Correcto, si es cadera, claro, si es obesidad, cadera, si es obesidad, rodilla, claro, rodilla, si es y las neurológico, plantillas en ese caso, y esto es neurológico. una cosa que A a mí mí, correcto, me duele decirlo, pero la mayoría de las plantillas que ponemos los podólogos son plantillas sintomáticas para tratar el síntoma. Bueno, porque la mayoría de las plantillas que nosotros ponemos tienen los elementos que son de cuñas supinadoras, un arco más o menos elevado que lo puedes utilizar de un material más flexible, ¿vale? Como pueda ser este, o un material más rígido, que esto yo soy incapaz que lo doble, ¿vale? O sobre esta que es del mismo material flexible, ¿vale? Puedo trabajar, ¿vale? Con elementos, con esas líneas que me generen rigidez a nivel del arco, pero si necesito esa rigidez, ¿de acuerdo? Y eso es realmente el que lo tiene que valorar es el podólogo. Pero la mayoría de las correcto. plantillas que nosotros ponemos actúan sobre el síntoma, ¿de acuerdo? Sí que me intentan normalizar las estructuras, ¿de acuerdo? Para que las estructuras óseas, para que las musculares no sufran y tengan una ventaja mecánica, pero si no actúo sobre la causa, la plantilla que yo le voy a hacer a la larga no va a tener ningún beneficio. Y necesito, y esto lo hemos dicho antes, que el niño No sirve, se ponga las plantillas, correcto. pero no se ponga las plantillas para estar sentado con el móvil. Se pone las plantillas para ir al cole y en el cole tiene que moverse y si en el cole no se mueve, a ese niño le tenemos que recomendar alguna actividad deportiva extra después del colegio o al parque o una actividad deportiva, porque si no las plantillas no van a funcionar. Esto es como yo ir a... Correcto. Eso siempre, ese es, yo tengo mi lema de el respeto no viene en una caja de zapatos. Da igual que utilices un zapato respetuoso si tu niño está todo el día con las pantallas o no va al parque a jugar o no se relaciona. Al final, Claro. o la alimentación no es saludable, al final tiene que ser un 360. O sea, a veces es difícil y hay que conseguir una balanza, pero no puedes pretender que tu hijo tenga unos pies sanos Claro, pero si no se mira, mueve, pero ¿sabes? eso también al Si contrario, no y yo tiene esto se lo digo a actividad los papás. física. Digo, mira, yo esto digo, a mí a consulta, a ser posible que me vengan niños, si tienen algún pie plano no fisiológico, ¿vale? Si lo tienen, ¿vale? Que ese niño, ¿vale? Aunque tenga un pie plano muy grave, pero que sea un niño muy activo. Prefiero niños con pies planos muy graves, pero que sean activos. Y no niños que tengan un pie plano muy leve, con una causa que puede ser fácil que se normalice, pero que no hacen ningún tipo de actividad. Son los que para mí tienen peor pronóstico porque me va a ser más difícil generar un beneficio. ¿De acuerdo? Entonces, esa integración de la parte Correcto. de que para que mi plantilla sea efectiva necesito mucha actividad, eso los papás lo tienen claro, ¿de acuerdo? En la cultura en la que vivimos, pues los padres trabajamos mucho y no dedican... Vale, vale. Poco a Claro, poco mira, una de mucho las cosas más, que entre sí, comillas, pero vale, cada nos vez puede haber venido hay bien más por la conciencia parte de de ello. toda esta época que vivimos con el COVID, es que nos dimos cuenta que el trabajo presencial en el despacho no es tan necesario. Hay profesiones que sí, eso yo no lo dudo, pero muchas de las labores que podemos hacer en nuestro trabajo las podríamos hacer en casa delante de un ordenador, ¿vale? O hacerlas por la noche, ¿vale? Cuando mis hijos están acostados y yo puedo haber pasado toda la tarde con mis hijos, haberle llevado al parque, haberle llevado a judo, ¿vale? Y fíjate, y digo judo que se hace descalzo, ¿vale? Que la plantilla no hace nada, pero el judo trabaja mucho la propiocepción, el Sí, equilibrio, la sí, sí, estabilidad, sí. el control postural. Es que para mí son las actividades deportivas, ¿vale?
puedes contar el caso Claro. de Joan, que tiene el pie más feo Sí. del mundo, Ujú. pero es un toro, Muy quiero bien. decir. Él es deportista de élite, es como si fuera mi sobrino, y le dije, tienes que ir a Claro. ver a Roberto Ujú. porque tu pie no es normal, ¿sabes? Sí. Ujú. Y Claro. tuviste lo fuerte que Pero no está, parece, sus pero estructuras, lo mira, una de las fuerte que cosas está. que le Y dije a gracias a Joan lo es, fuerte que está, viendo el no pie que padece tenía, que dolor. estaba claro que se salía de la normalidad, porque ya era bastante mayor, hice presión en 2, 3 puntos, ¿vale? Correcto. Presión que es hacer así, ¿eh? No, no mucho más presión, una presión normal. Y me dice, ay, digo, ¿ves? Porque, digo, le hice presión en la inserción de tibial posterior, nuestro famoso tibial posterior en ese escafoides, a nivel de tendón de Aquiles, a nivel de la fascia, ¿vale? Porque mientras mayor es el niño que tenemos en consulta, y aunque tú tenga un pie plano o un pie plano patológico, ¿vale? O un pie cabo, que los pies cabos por suerte son más raros, si el niño ya es más mayor y ya sé que la capacidad de generar una modificación de la estructura es mucho menor, tengo que ver si el niño tiene algún componente en el que yo creo que una plantilla ortopédica le vaya a generar un beneficio, que será un beneficio biomecánico, no estructural, pero será biomecánico y será sintomático. Entonces, palpé las estructuras que pudieran estar sometidas a un estrés excesivo, ¿vale? Por su actividad deportiva y por su tipo de pie plano. ¿Y qué es lo que encontramos? Que había estructuras que estaban sometidas a mucho estrés. ¿Qué es lo que claro, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si el niño quiere seguir haciendo deporte, porque encima es muy Mucha bueno, pues atención. que mientras esté realizando ese deporte, generar un tratamiento ortopédico que genere un beneficio a que esas estructuras no tengan tanta carga. Pero Porque al final claro, claro, claro. esa carga Y mira, y esto iba puede relacionado. Existe evidencia pasar científica que repercusiones. un pie plano o que la mayoría de las patologías de adulto, patologías infantiles, si se mantienen en edad adulta, son precursores de muchos tipos de sintomatología. ¿Vale? Metatarsalgias, talalgias, problemas lumbares, problemas en la rodilla. Existe evidencia científica. Claro, si yo detecto un niño de 4 años que se sale de la normalidad y yo empiezo a tratarlo, ¿vale? Uno de los objetivos de mi tratamiento es que a medida que se acerca el cambio hormonal, las estructuras estén lo más normalizadas posibles para que de mayor, ¿vale? Tengan los menores problemas posibles. ¿Vale? Claro, pero si ese niño de 4 años, pongo un ejemplo, cuando tenga 40, ¿vale? Trabaja, se levanta por la mañana, ¿vale? Tiene un trabajo que se lo permite hacer en su casa, ¿vale? Y se sienta delante, en la mesa delante del ordenador. Se tira 8 horas delante del ordenador, ¿vale? De ahí come, ¿vale? Pues 8 horas, no, 5 horas, come, se vuelve a sentar delante del ordenador y acaba de trabajar y se sienta a jugar con la consola. ¿Es el pie plano de ese adulto de 40 años le va a generar síntomas? No. Puede vivir toda su vida con un pie plano y no tener síntomas, pero si esa persona, bueno, aun trabajando en casa, ¿vale? Antes de trabajar, ¿vale? Se pone a hacer ejercicio en casa. Por la tarde se va a jugar al fútbol, al pádel, practica running. Ahí tienes más posibilidad de tener sintomatología. Pero claro, yo no sé ese niño que ahora tiene 4 años, cuando tenga 40, cómo va a ser su vida. Pero si intento que las estructuras estén lo más normalizadas posibles y a los 40 años, por poner un ejemplo, es una persona muy activa, pues voy a intentar conseguir que sean lo menos, que tengan la menor repercusión posible para él. Y ahora yo voy con mi pullita a los podólogos. No, no. Si las estructuras tienen que sufrir lo menos posible, ¿vale? Y yo eso lo entiendo. ¿Cómo puede ser que algunos podólogos no vean que tener Porque no los existe dedos una gran así evidencia puede científica. ser Mira, perjudicial? sí que Sí, pero a ver, no existe una gran evidencia científica, pero sí. la Ujú. posición de los dedos en Sí, una no, claro, puntera claro, claro que está en tensión así, y puedes, ¿está en por lo que hemos tensión o explicado no antes, está en por esas tensión? leyes de crecimiento, modificar la estructura. Pero sí que es verdad que Y con el modifica la tema de la puntera estrechita estructura. que lo estabas enseñando, que pusiste la foto, mis dedos, en vez de estar aquí, yo, es como si fuera el dedo gordo, que nosotros lo llamamos el hallux o primer dedo gordo, ¿de acuerdo? Sí que tiene esta tendencia a meterse hacia afuera, ¿vale? Porque este es mi pie izquierdo y irse hacia afuera. Claro, eso a la larga me puede desarrollar un componente de juanete. Claro, pero sí que es verdad que no existe una alta evidencia científica que el calzado por sí solo sea capaz de generar una deformidad de hallux adductus valgus o juanete. Pero sí que hay evidencia científica, y eso, ¿vale? Neus lo contó de un estudio que estaba hecho, ¿vale? Que yo se lo comenté, que hicieron un estudio y cogieron los pies, ¿vale? Los zapatos, el vuestro no me sirve porque es de horma recta, ¿vale? Pero sabéis que la mayoría de los zapatos tienen la horma tucida, ¿vale? Cojo el mío, me estoy descalzando.
La- vale, abducida. Espera, déjame, espera un momento que voy a contar esto que es importante. ya está. Cuando yo conocí a Roberto, fue el primero que me habló de la horma recta, ¿vale? No, no Este es inventado por término mí, pero sí está, que de los primeros calzados en es los que se inventado por pues, Roberto Pascual. O sea, sí, sí, sí es inventada por ti porque no existía en el mundo de las hormas. Cuando yo decía, mi podólogo quiere una horma recta, la gente me decía, ¿qué ujú, coño está diciendo una horma de recta? Yo me acuerdo de verte en una ponencia de- mira, que dabas y sí, hablabas lo de la horma fue recta y había un hormero que era en el Inescope, eso fue hormero en más Inescope. potente de toda Alicante y te estaba mirando con una cara diciendo, sí, ¿qué coño No, no, está claro, no hablando? las Y hace, yo no no las podía hace. parar de Claro. reírme, ¿sabes? Porque horma recta no existe. O sea, no, yo Ujú, te entiendo porque la horma recta es como tú mides los pies, ujú, las deformaciones, que es la línea una recta desde recta. el medio del pie al segundo Claro, dedo. claro, Y claro, para entonces el tú eso lo calzado, llamas horma la recta, pero horma en el mundo del normal es la calzado no horma hacia adentro. existía. Entonces, Ujú, eh, correcto. Entonces, habían hormas claro, como ujú, los minimalistas sí, de movimiento que independiente. respetan Sí, el pero primer seguía dedo, el teniendo la puntera hallux, hacia adentro. eh, Sí. Ujú, pero, ujú, pero están ujú, pero están abducidas. Ahora hay muchas que están corrigiendo. He sí. visto dos o tres marcas que están corrigiendo, pero las hormas eran extremadamente abducidas. Entonces, nuestra primera horma que desarrollamos Ujú, fue la horma con el concepto de esta. minimalista que tenía de respeto al No, primer sí, sí, dedo, sí, sí. pero Claro. siendo totalmente recta al segundo dedo. Entonces, Me- eso te digo que es una contribución tuya al mundo Ujú, del calzado. Aunque claro, mucha gente no tiene ni idea que es una horma claro, recta, porque claro. hacen Una así cosa, con los claro. deditos y dicen horma recta. Y yo digo, madre. O sea, si Roberto saca la escuadra y el cartabón y se pone a calcular, esto tardó 20 minutos en calcularlo, ¿sabes? Pero que Bueno, sepas que es una aportación tuya al me mundo alegro del que me hicieras calzado, caso porque porque además fue una de eso las cosas que antes hablamos de en el parque, conocerte no ¿vale? existía, Decir, ¿sabes? vale, si yo te dije, si quieres que trabajemos juntos y que yo te ayude, ¿vale? Sí. Calzado de horma recta. Si no, por ahí no pasa, además que te lo dije, ¿vale? Mira, claro, y Sí, sí. Y atención, pues, señores, pues, cambié todos los moldes, pues, puse pues he puesto moldes una nuevos, pasta. hice todo nuevo, la inversión que había hecho a tomar flight, porque Mira, tenía que no, ser todo de lo horma que te decía el recta, ¿sabes? estudio. Así Estos que, son el calzado que yo bueno, llevo ya ahora no te mismo, ¿de enrollo acuerdo? más, que te he Que no, cortado. no es Ferol, lo siento, pero es así, ¿vale? Son los que llevaba puestos, ¿vale? Que tienen la punta del pie hacia adentro. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Vale? Cambiaron el zapato de Sí, pie y sí. le recomendaron, había profesionales que recomendaban cambiar el zapato de pie, ¿de acuerdo? Para tratar a aquellos niños que caminaban hacia adentro, ¿vale? Le cambiabas el zapato de pie. ¿Por qué? Porque si la horma está hacia adentro, una media de 5 grados, ¿vale? Si yo lo cambio de pie, está abierta a unos 5 grados, ¿de acuerdo? Y es una modificación muy grande, es de menos 5 pasar a más 5 son 10 grados. ¿Qué es lo que pasó en este estudio? Que encontraron que aquellos niños que habían llevado este tratamiento de cambio de zapato de pie habían desarrollado una modificación en el ángulo del alus abductus y habían empezado a desarrollar juanete respecto a aquellos niños que habían llevado otro tratamiento. Cuando se quitó ese zapato, un tanto por ciento recuperó el dedo recto, pero la mayoría no. Menos de un 20% lo recuperó. Casi el 80% de los que habían desarrollado esa deformidad lo seguía manteniendo. Está claro, ¿no?, que no existe evidencia científica que el calzado por sí solo sea capaz de desarrollar un juanete, ¿de acuerdo? Pero sí que hay evidencia científica que muchísimos de los juanetes que tienen los niños están relacionados con componente mecánico. Y los podólogos deberíamos tener la capacidad de explicar a los papás, ¿vale? De buscarlo y explicarle que el alus adductus valgus que pueda tener su hijo a lo mejor está relacionado con el pie plano. A lo mejor sí, a lo mejor no, porque a lo mejor el juanete que tiene el niño es hereditario, congénito, y yo no sé, o reumático, bueno, y yo no soy capaz de demostrarlo, pero yo como podólogo tengo que buscar si las deformidades digitales que tiene el niño, tanto el juanete como el resto de las deformidades, tiene causa mecánica. Porque si la tiene, ya tengo claro cuál es el beneficio de mi tratamiento ortopédico. Mi Claro. beneficio... Uh -huh, Yo he visto un montón de niños con pie en uh -huh, garra que me digan, es que claro, siempre he utilizado calzado respetuoso y yo le veo un pie cabo de escándalo. garra. Entonces,
Y yo, Ujú. la causa, o sea, Pie el cabo, problema vale. no son los Claro, dedos por suerte los pies cabos en se ven garra, el bastante menos problema que es el el pie pie plano porque cabo la que prevalencia es tienen. mucho más pequeña. Y otra cosa buena que tiene el pie cabo, bueno, bueno entre comillas, es que los pies cabos en niños pequeños, como todavía son muy flexibles, no se estructuran, pero a medida que te acercas al cambio hormonal, se te estructura aquí con un gran arco, se te estructura con los dedos en garra y totalmente volcado hacia afuera. ¿Vale? Y con muy poca flexibilidad. Y como tiene muy poca flexibilidad, la capacidad de generar modificaciones es muy pequeña, con lo que es muy difícil trabajar con esos pies cabos Correcto. no neurológicos, ¿vale? Que es lo que la mayoría de los profesionales de la salud llaman idiopáticos. Y cuando algo dicen que es idiopático, a mí se me ponen los pelos como escarpias, ¿vale? No me voy a quitar la coleta, pero a mí el pelo me llega hasta aquí, ¿vale? Si se me pusiera el pelo así, sería un afromen, ¿vale? Cuando yo oigo la palabra idiopático, digo, no tenemos ni puñetera idea, ya lo puedo decir, no tenemos ni puñetera idea de por qué lo tiene. Pues a lo mejor es que tenemos que Sí, buscar más para intentar encontrar otras causas, porque si quiero tratar exacto, algo que es idiopático, ¿qué trato? Trato el síntoma. Y al final, pues nada, ibuprofeno, 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 ¿vale? Hasta que... exacto, exacto. Y no encuentras. Y no encuentras la causa. Pero bueno, yo pienso que tiene que haber una labor de divulgación entre los podólogos, quiero decir, porque yo entiendo que el mundo del calzado, el mundo de la moda es una tendencia importante y entonces toda la vida se ha hecho, o sea, lo normal es una cosa que se hace habitualmente, no quiere decir lo natural. Y ahora están habiendo estudios, cada vez hay más calzado respetuoso y ya no te digo que si es flexible, menos flexible, si es respetuoso, si es... Al final pienso que un zapato en forma de pie para un podólogo tiene que ser como Sí, decir sí. que la tierra es redonda, ¿sabes? Tal cual. O sea, a mí que un podólogo no se crea que un zapato en forma de Ya, pie es mejor que tener los dedos amontonados, sí, amontonadets, es un poco, pienso que es un que queda camino, es una manera diferente, ha nacido ahora, cada vez tiene más fuerza y supongo que es difícil, pero pienso que el mundo de la podología tendría sí, sí, es que difícil, ¿eh? empezar Pero a ver el cada vez, calzado mira, y en esto forma de no vamos a pie. decir nombres de marcas, ¿de acuerdo? Pero por suerte hay un gran cambio en el paradigma sobre la estructura del calzado infantil y cada vez más marcas de calzado archiconocidas están cambiando su paradigma Correcto. de qué tipo de calzado utilizan en niños. Y eso es gracias a, vale, trabajo de los que lleváis empresa con zapato respetuoso, trabajo de lo que llevamos los podólogos luchando con el tema, con el calzado de los niños y trabajo de otras asociaciones y muchos todos los que hacen estudios, Correcto. entre los cuales yo incluyo a la Sevier, que me gusta nombrarlo, que han conseguido cambiar el paradigma de una empresa, ¿vale? Multinacional muy grande que vende también mucho y le ha conseguido cambiar el concepto de zapato utilizando un término que yo creo que no es todo lo adecuado, pero bueno, utilizan el término saludable, pero le cambian y eso cambiarlo en una empresa de calzado que lleva muchísimos años haciendo un modelo de calzado, eso, ole, ole que ya. Ahora yo es lo Pero ahí, siguiente, el segundo es pero ahí es muy cambiarlo al complicado, ¿eh? Porque calzado de mira, una de las adulto y diapositivas que yo cambiarlo ponía en para el el calzado. congreso es situaciones en las que yo no recomiendo calzado respetuoso, ¿de acuerdo? Y una de ellas era, como la mesa era de infantil, pero una de ellas era niño de 8 o 9 añitos que tiene un pie plano no fisiológico, ¿vale? Es decir, que necesita tratamiento y que toda su vida ha utilizado calzado convencional. Claro, si a ese niño que le tienes que poner un tratamiento y encima le pones un zapato respetuoso, el niño no lo va a soportar, porque le estás generando un cambio, intentar generar un cambio en la estructura y le estás generando un cambio en los Correcto. estímulos que está recibiendo su pie. Y está acostumbrado a no recibir tanto estímulo, tanto impacto y tanta información. Pero, pero no te confundas, Roberto. Yo no estoy hablando que ya te digo que eso lo desprecio, el grosor de la suela, desprecio el drop cero. Que a mí si me dicen tengo que poner una plantilla con drop dentro del calzado respetuoso, yo no me echo las manos en la cabeza. Es como, a Ya. ver, tú eres un adulto y tienes que ir como mejor, pero el espacio entre los dedos, la tierra es redonda, ¿sabes? Ya no estoy hablando
la tierra redonda es para todos, ¿sabes? Ese es voy a hacer una camiseta Escucha, de eso, nos está escuchando de la Podomongolo, tierra sabes que te va a redonda quitar los y días. los pies Ya, tienen forma de ya, pie, vale, ya ¿sabes? hizo, le gusta mucho el marketing, que es un Sí, buen amigo, ¿vale? Y sabe sí, que lo hacemos con cariño. ¿Vale? correcto, A mí me encanta la divulgación que haces, ¿vale? Y ya sabes que yo siempre estoy a favor de cuando me dices algo, yo lo hago porque a mí me encanta. Yo no tengo la costumbre de hacerlo, pero yo voy a intentar trabajar, como os he dicho, en el Instagram, pues intentar generar un poco de salud podológica y también, como soy podólogo, yo tengo muchos seguidores podólogos, seguiré dando información desde el punto de vista podológico, pero también me gusta intentar dar esa información para los papás, correcto. porque yo he sido padre, me vienen muchos papás y mamás preocupados por los pies de sus hijos o me escriben y esto lo hablaremos y ya con esto acabamos, por lo menos por mi parte. Yo ahora en marzo, digo ahora, porque me planifico con mucha antelación, pero en marzo me han invitado aquí en Murcia a dar una charla en un congreso de pediatría, de atención primaria, que para mí es genial, ¿vale? Porque da la casualidad de que también tengo pacientes pediatras que me traen a sus hijos. Y esa cultura de salud podológica, si podemos darla desde la atención primaria en pediatría, que los pediatras no lo hacen, pero porque no les obligan. Y esto yo os lo digo a los papás, ¿vale? Los papás que tenéis, padres y madres que tenéis niños pequeños, buscar en vuestra cartilla de salud, que ahora ya no existe, porque ya está digital, pero buscar programa Niño Sano en vuestra comunidad autónoma. Y lo podéis encontrar en internet, ¿eh? Programa Niño Sano. El programa Niño Sano es las revisiones que hacen los pediatras y el enfermero de pediatría a los 3 a los Ujú. 6 todos los meses hasta que cumplen los 14 años. Y buscar la palabra pie. No sale. Hay pocas comunidades autónomas en las cuales tienen normalizado que dentro de ese programa Niño Sano se mire el pie, pero la mayoría de las comunidades autónomas no obligan al pediatra a hacer una revisión del pie del niño. Sí, sí. En la comunidad valenciana sí que se le Sí. hicieron, y se le hicieron a Rock y dijeron, tiene los Ya. pies súper fuertes, los tiene súper bien, pero el calzado que lleva es muy blando. Y yo, así que bueno, Roberto, te tengo que decir que el otro día cuando puse las preguntas, hubieron muchas madres, muchos pacientes tuyos que te estaban totalmente agradecidos porque muchos les has ayudado, porque no simplemente te centras en el síntoma, sino les encuentras la causa Ujú. y a muchos les produce eso luz. Sabes que te he enviado unos cuantos mensajes Hay muchos, y hay nada, muchos. Te por suerte agradecer, hay muchos, contagiar a pues, gente como yo tú tengo, por yo tengo estar la ahí. suerte de, pues, por poder dedicarme, No, no, ya, sí, correcto. sí, sí. Te tengo a ti delante, hay muchísimos. No hay que generalizar nunca y eso es lo primero. Yo conozco a Ujú. muchísimos podólogos. Yo fui al congreso de podología que me invitaste y estuve hablando con un montón de podólogos maravillosos y salí de ahí de quiero ser podóloga, ¿sabes? Entonces hay muchos, gente maravillosa, gente que se toma su profesión muy adecuado, por eso me gustaba este directo porque no hay que generalizar y cuando el mundo del calzado minimalista tacha a los podólogos de gaferos, pues al final me toca un poco en el alma, porque sé que hacéis una gran labor, Claro. igual Ujú. que ellos hacen una gran labor, otra gente divulgando el calzado respetuoso, tendríamos que Claro. hacer una Mm. piña Pues, y ir por el beneficio del mm. pie, ¿sabes? Informarnos todos, saber lo que hacemos y Por apoyarnos, suerte, por no suerte, por hacer el suerte amor somos muchos, y no ¿eh? la Y guerra, ¿no? yo tengo la suerte pues, de trabajar en la Correcto. docencia, de colaborar con Correcto. personas como tú que tienen muchísima capacidad de divulgación y muchísimos seguidores. Eso a mí me ha ayudado a ser un poco más social, aunque la parte social a mí social ya sabes que no me guste mucho, pero por suerte cada vez hay más, ¿eh? Y en muchísimas comunidades, en muchísimas provincias y pueblos hay pueblos que se preocupan muchísimo por tratar al niño como persona, ¿vale? ¿Vale? No tratar a unos pies, sino sabes que ese pie va con un niño y al niño le tienes que hablar, tienes que ponerte en contacto con él, tienes que explicarle las cosas que le vas a hacer, ¿vale? Ya sabes que a mí me gusta mucho pintar al niño porque es una forma de ayudar a que vea que es un trato más personal. Correcto. Estás definiendo, Yo, aunque digas que quieras respetuoso. un zapato Mm. rígido, estás Con el definiendo lo que niño, es sí. un podólogo respetuoso o una persona respetuosa al final. Pues nada, Buah, Roberto, muchísimas me mareo gracias, con es las un gafas, madre placer. mía. No nos ha Ana, quedado tan Ana mal el tiene, directo, nos ha Ana, quedado súper tienes bien. mucho, ¿eh? No sé cómo puedes conducir sin gafas. Madre mía.
lo dejaremos por aquí. Cuando por tengamos visto. Ferozland ya tenemos algunas locuras que hacer, porque yo sigo siendo curiosa y sigo siendo un culo inquieto y sigo, no me canso. O sea, yo Yo, demostraré a la podología nada. que la Tierra es A vosotros yo redonda. intentaré luego hacer una Así pequeña que publicación muchas haciendo gracias, un poco Roberto, de por estar resumen, aquí. ¿vale? Y el vídeo lo tendréis siempre a disposición en el perfil de la Buen Zapato Cero. Chao. Feliz noche. Agur, Exacto. agur. Gracias, Adiós. corazón. Hasta luego. Feliz noche. Adiós. Hasta luego.